Seguimos. Acabo de ver que la primera parte llevó 31 minutos. Por suerte salió bien grabada. Vamos a seguir un ratito más. Entonces, estábamos hablando de conjuntos de puntos caracterizados por ecuaciones. En lugar de seguir este orden, voy a tratar de hacer una previa de lo que es el tema para entender, bueno, tratar de explicar, tratar de que entiendan la relación entre ecuaciones y conjuntos de puntos, que es lo que está debajo, detrás de mucho de lo que vamos a hacer en estas gráficas. Entonces, supónganse que estamos trabajando en el plano. Me conseguí un papel cuadriculado para dibujar más fácil. Cayó. Tenemos un sistema de ejes. Tenemos un origen que estará clavado en el piso en algún lugar. Siempre esto se refiere a alguna situación real. Vamos a ponerlo ahora en abstracto. Y tenemos puntos x, y. Puntos de coordenadas x, y. Y quiero hablar de un conjunto de puntos, varios puntos. Por ejemplo, los que forman esta curva. ¿Cómo lo puedo escribir? Bueno, la curva es un conjunto de puntos. Vamos a pensar, notación de conjuntos, un conjunto de puntos x, y, por su notación, tales que cumplen algo. Acá va alguna condición. Notación de conjuntos. Seguro han visto. Entonces, curva como conjunto de puntos. Conjunto de puntos es conjunto de coordenadas. Los puntos los identificamos con coordenadas. Entonces, conjunto de números x, y, pares x, y, tales que cumplen con algo. Este punto, si está en la curva, cumple la condición. Este punto, si no está en la curva, no cumple la condición. Entonces, hay que relacionar la condición con la curva. ¿Se entiende? La curva sería el conjunto de puntos que satisfacen la condición en lenguaje de lógica. Por ejemplo, borremos. Por ejemplo, un conjunto de puntos de coordenadas x, y, tales que, y acá la condición lo vamos a poner con una ecuación. ¿Una ecuación qué es? Una ecuación es una igualdad entre un lado izquierdo y un lado derecho, que son expresiones que dependen de variables. La condición va a ser una ecuación. Y los que cumplen la condición son la solución de la ecuación. Entonces podemos hablar en lenguaje de conjuntos y de lógica, o en lenguaje de ecuaciones, o en lenguaje gráfico, y ustedes tienen que entender todo eso. Por ejemplo, el conjunto de puntos del plano, tales que, puntos del plano, es una forma linda de leer, puntos x, y, tales que x es igual a 2. ¿Ven cuál es ese conjunto? Veamos. Marquemos acá 1, acá 2 y pensemos. Este punto ¿cumple con esta ecuación? A ver qué x tiene. No es 2. No, este no. Fuera. Lo borro. Este punto ¿cumple con la ecuación? A ver qué x tiene. Ah, el x es 2. Sí cumple. Lo dejo. Entonces yo puedo ir revisando todos los puntos del plano y quedándome con los que cumplen esto. ¿Cuáles van a ser al final? Los que tienen x igual a 2. No importa a qué altura estén. ¿Por qué no importa a qué altura estén? Porque la condición no menciona ahí. Y está, porque estoy hablando que son puntos del plano. Pero no hay ninguna condición. Así que ahí déjamelo tranquilo, que sea cualquiera. Y lo que te queda es una recta. Es la recta vertical de todos los puntos del plano que tienen abscisa 2, decimos. X igual a 2. Entonces, la lectura de un conjunto de puntos es la lectura de la condición. O de los valores de x, y que cumplen la condición. Hagamos otro. Pongamos el conjunto de puntos x, y, tales que x más y es igual a 2. Ok, con la reglita. ¿Cuáles son los puntos que cumplen esta ecuación? Entonces la ecuación es x más y igual a 2. La ecuación es esto, es una igualdad entre el lado izquierdo y el lado derecho. ¿En cuántas incógnitas? En 2, porque estamos en el plano. Si yo quiero trabajar en el plano, necesito un x y necesito un y. Son los que quiero averiguar, así que hay dos incógnitas. Antes que me digan nada, bueno, si lo primero que me dicen es estoy trabajando en el plano, ya sé que hay dos incógnitas.
Por eso siempre va a ser importante que cuando mezclemos todo, sepan si están en el plano o en el espacio. O sea, hay dos incógnitas o si hay tres. Entonces, esto es una ecuación en dos incógnitas. ¿A qué se llama solución de una ecuación? Solución de una ecuación es todas las posibilidades que tengas de elegir un X y un Y que lo acompañe y que sumen 2. O sea, va a ser un conjunto de valores XY, un conjunto de pares XY, tales que cumplan la condición, tales que X más Y es igual a 2. Entonces, ¿qué estoy repitiendo? Que lo que llamamos curvas como conjunto de puntos que cumplen una condición, también se puede llamar solución de la ecuación que caracteriza la curva. O sea, dado una ecuación en dos incógnitas, la solución es un conjunto de puntos que si los dibujo son la curva de la que estoy hablando. Entonces, hablar de curva como un conjunto con una condición o hablar de ecuación y su solución es lo mismo. No se mezclen. La ecuación es una igualdad, la solución son valores de las incógnitas que satisfacen la igualdad. Si acá digo valores de las incógnitas, como son dos, son pares ordenados. Y si son pares ordenados, ¿dónde los dibujo? En el plano. O sea, son puntos del plano. ¿Sí? Bueno, ¿y cuáles son los que cumplen esto? Bueno, por ejemplo, el 1, 1, porque suma 2. O el 0, 2. O el 2, 0. Al golpe de vista. El 1, 1, bienvenido, porque suma 2. X1 y 1 suman 2. Vamos a anotar acá, 1, 2. X igual a 2 y igual a 0, bienvenido. 2, 0 suman 2. X igual a 0 y igual a 2, bienvenido. Las coordenadas suman 2. Pero por supuesto hay infinitos puntos que cumplen con esto. Y ustedes sabrán que son una recta. Ups. Ustedes sabrán que son una recta. Y bueno, ya que tengo 3 puntos, vamos a tratar de... Más o menos me salió. Es la recta que pasa por esos 3 puntos que pusimos hacia ojo. ¿Por qué? Y porque hay infinitos valores de X y de Y acompañados entre sí que suman 2. ¿Cómo se maneja eso analíticamente? Y nos conviene despejar de esta ecuación, por ejemplo, quiero decir que es todo lo mismo, cada cosa con su nombre, cada cosa con su concepto, pero que sirven para identificar conjuntos de puntos del plano. De esta ecuación, vamos a ir un poquito más abajo. ¿Qué trabajo harían típicamente? Bueno, esta ecuación está en forma implícita, se dice. Si despejamos y, que se despeja como y igual a 2 menos x, permiso, voy a poner menos x más 2, se dice que tenemos la forma explícita porque tenemos y despejado. En la forma explícita uno está acostumbrado a decir que esta es una recta porque es una forma lineal, ya que una función es lineal, se grafica como una recta, con pendiente menos 1, ordenada al origen 2, yo suelo usar las letras m y b, tipo mx más b, y entonces la recta que tiene ordenada al origen 2, bingo, ya lo hicimos, y pendiente menos 1, que cuando avanzo 1 baja 1. Obviamente les vamos a, uso la palabra obviamente, les vamos a requerir que se manejen bien con rectas y gráficas de funciones de una variable. Todo lo que sea explícito y igual a algo que depende de x es gráfica de una función de análisis 1, ustedes lo tienen que saber perfectamente. ¿Ok? Entonces, de pronto tengo, bueno, vamos, un conjunto de puntos del plano, acá en azul, anotado como conjunto, con una condición, anotado como solución de una ecuación, que es lo mismo, ustedes lo tienen que identificar. ¿Cuál va a ser el trabajo de ustedes? Relacionar el dibujo, la gráfica, con las ecuaciones. El trabajo de ustedes, se tienen que afilar, es ver una ecuación, reconocen la gráfica. Ver una gráfica, se imaginan la ecuación. Vamos a estar todo el curso navegando entre lo que escribimos como cuentas o fórmulas y lo que graficamos. No quise decir fórmulas, porque cada cosa tiene su nombre. Si son funciones, que hago la gráfica. Si son ecuaciones, que grafico la solución. Si son sistemas de ecuaciones, etc. O sea, cada caso un igual, cuidado con la palabra que usamos. Entonces, ejemplos de esto, un montón.
esperamos que ustedes sepan identificar curvas en el plano. Algunas, no todas las que existen, pero varias. Curvas en el plano, ustedes tienen que saber manejarse con rectas, con parábolas, con circunferencias, bajo, permiso, circunferencias, bueno, y con elipses y con hipérbolas. No estoy seguro que lo hayan visto antes. Algunas aparecieron como gráficas de funciones, pero son temas típicos de geometría en el plano. ¿Cómo son las ecuaciones típicas? Bueno, para una recta, la ecuación es lineal. Ecuaciones en dos incógnitas, x, y, porque estamos hablando del plano. Típicas. Para una recta la ecuación es lineal, tipo algo por x más algo por y igual a algo. O menos más algo igual a 0, como quiera. Lineal en x, y. Las parábolas, circunferencias, elipses e hipérbolas se llaman cónicas, en general. Secciones cónicas, podrán googlear por qué, pero están caracterizadas porque las ecuaciones en x, y son cuadráticas. Las parábolas son bueno, en general, la forma más completa de esto es tipo ax cuadrado más, no sé, b por xy más c por x cuadrado, perdón, c por y cuadrado. Estos son todos términos cuadráticos, en x puro, en xy cruzados, en y puro. Después habrá términos lineales, d por x, e por y, lineales en x y en y, y habrá términos independientes, f, no sé por qué letra voy, igual a 0. Esta es la forma general de una cónica. Que tienen forma de polinomio en dos variables, o dos indeterminadas, se dicen polinomios, x, y, que tienen términos independientes de las variables, lineales en las variables y cuadráticos en las variables. Nosotros en general no vamos a tener términos cruzados, pero estas cosas sí. Entonces, ¿cómo son las parábolas? De x, entre x e y hay una cuadrática, una al cuadrado, lo escribo cortito, y la otra lineal. Una al cuadrado, otra lineal. Por ejemplo, y lo borro, x cuadrado más y menos 2 igual a 0 es una ecuación de esta forma, donde x sí está al cuadrado, pero y no está al cuadrado, está lineal. Esto seguro es una parábola. Ustedes se tienen que dar maña para ver qué parábola es. Las mañas son completar cuadrados y referirlas a las parábolas canónicas, que son y igual a x cuadrado o x igual a y cuadrado, que conocen. Parábolas tienen una lineal y otra al cuadrado. Circunferencias, elipses y hipérbolas tienen tanto x como y al cuadrado. La forma de una circunferencia típica es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Esto quiere decir, en un dibujo, x, y, rapidito, que si miro un punto de coordenadas x, y, el vector posición tiene módulo, este r tenía módulo raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si paso el cuadrado como raíz, perdón, la raíz como cuadrado, llego a la forma x cuadrado más y cuadrado igual a algo. Es esta forma. Es el conjunto de puntos cuya distancia al origen, cuyo módulo de vector posición, distancia al origen, es siempre el mismo. Este r mayúscula, que por eso está al cuadrado cuando uno lo recuerda. Entonces, todos estos puntos son los que tienen la misma distancia al origen sobre una circunferencia. Tienen que empezar en distancia. La fórmula de distancia está como módulo del vector de desplazamiento. Y ahí va. Se caracterizan porque x al cuadrado va con signo más, tiene un coeficiente positivo, y al cuadrado tiene un coeficiente positivo y tiene el mismo coeficiente. Si es el mismo, lo puedo sacar de factor común y esconder allá. ¿Cómo son las elipses? Bueno, tienen x cuadrado, tienen y cuadrado, los dos con
coeficientes positivos, pero distintos eventualmente. Entonces uno recuerda la forma x cuadrado por algo, y en lugar de decir por algo dice sobre a cuadrado. Son las formas canónicas o típicas de golpe de vista que tienen que acostumbrarse. Más, algo por y cuadrado lo escribimos como y cuadrado sobre b cuadrado. Y esto va igual a 1. Si no fuera 1, bueno, lo que está acá lo pasás dividiendo y te arreglas, le cambias el nombre. Pero una vez que lo acomodaste, la forma canónica de la elipse centrada en el origen es esta. Que es como una circunferencia, pero, ojo, no tiene el mismo radio para x que para y. Tiene distintos pesos. Entonces, el dibujo de la elipse, bueno, es como, rapidito, como una circunferencia, pero achatada o estirada. Por ejemplo, algo así. Los números que están acá en el denominador son los semiejes, es algo así como el radio cuando me voy en una dirección o el radio cuando me voy en otra dirección. ¿Ok? Entonces, si los signos de x cuadrado el signo de los coeficientes de x cuadrado y de y cuadrado son iguales, apuntamos a circunferencia o apuntamos a elipse. Verán ustedes al acomodar esto. Se acomoda completando cuadrados, juntando x cuadrado con x, juntando y cuadrado con y, dándole esta forma, eventualmente en lugar de x, x menos algo, en lugar de y menos algo. Está todo en el libro, lo cuento rápido para que se hagan un esquema. Y reconocen si es una elipse o una circunferencia y con qué radio o con qué semiejes. Y si está con el centro en origen o el centro desplazado. Insisto, está todo en el libro, son los elementos que ustedes tienen que rescatar. Hipérbolas, no lo estoy tachando, lo estoy corriendo nomás. Hipérbolas aparecen cuando tenemos x cuadrado e y cuadrado presentes, pero con distintos signos. Por ahí este es positivo, este es negativo, o este es negativo, este es positivo. Por ejemplo, algo con x cuadrado con signo más, y cuadrado con signo menos. Puede ser algo por x cuadrado, algo por y cuadrado, pero ese algo sea positivo, ¿no? Porque el signo ya lo puse. Entonces, ese algo en lugar de poner multiplicando, lo ponemos dividiendo. O sea, le damos forma. Y esto igualado a 1 es una hipérbola. Hipérbola de eje real x porque es el que está con signo más. ¿Cuáles son los puntos x, y del plano que satisfacen este tipo de ecuaciones? Bueno, un dibujo tipo, un poquito más de cuidado le pongo. Está todo prolijito en el libro. Son tipo una rama que por él les parece una parábola, pero no es una parábola. La parábola tiende a ponerse siempre más vertical, en cambio la hipérbola tiende a ponerse derecha. Se dice que tiene una asíntota. Y otra rama por allá abajo, donde el valor de a les va a contar. Fíjense, si i es igual a 0, a ver si se lío, perdón. Si i es igual a 0, tenemos soluciones para x. Ups, perdón que se lío. Es fácil borrar acá. De memoria se van a tener que acordar ustedes. Yo lo voy a repasar. Si es x el que está, x cuadrado el que está positivo y el otro negativo, o si es y cuadrado el que está positivo y el otro negativo, vamos a poner esta forma. Lo que va a cambiar es cuál es el eje de la parábola, el eje de simetría, el eje real se dice. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo me di cuenta que me estaba equivocando? Porque me apuré y nos cansamos. Por ejemplo, la de arriba. ¿Qué soluciones tiene? Busquemos alguna. Bueno, si i fuera 0, sería x cuadrado igual a cuadrado. ¿Sí? Si i fuera 0, si i es 0, estamos a altura 0, o sea, en algún lugar del eje x. Tenemos con i igual a 0, es como hacer una exploración. Con i igual a 0, ¿qué nos quedaría? X cuadrado sobre a cuadrado igual a 1, o sea, x cuadrado igual a cuadrado. Entonces sacaríamos el valor de x como raíz cuadrada de a cuadrado, que si están pensando que es a, se han equivocado, porque la raíz cuadrada tiene dos soluciones. Esto es a y menos a. Entonces, si a era positivo, tenemos x igual a, por ejemplo acá, x igual a menos a enfrente, y son dos puntos de la hipérbola. ¿Sí? ¿Qué pasa si i lo despertamos? Si empieza a ser positivo. Bueno, podríamos escribir, me hago un lugar acá, les estoy invitando a que ustedes miren
cosas que se pueden hacer al costadito de la hoja. Si se acuerdan de memoria, listo. Y si no, exploran un poquito. Escribamos x cuadrado sobre a cuadrado igual a 1 más y cuadrado sobre b cuadrado. Lo paso allá. ¿Qué pasa cuando y aparece? Cuando y se despierta. Mira, si nos vamos para arriba o nos vamos para abajo, no importa porque está el cuadrado. El signo se borra. Y entonces, x cuadrado será a cuadrado por esto. Lo pasamos como raíz. Tendremos dos resultados. Pero este número, cuando le agregamos algo, es más grande que antes. Antes teníamos a cuadrado, tenemos más. Y si tenemos más, bueno, x es más grande. Entonces, cuando y se despierta, x se vuelve más grande. Y pasa esto. Lo quise hacer apurado, me equivoqué. Ustedes me van a ayudar siempre en el pizarrón cuando meta la pata. Pero pensamos juntos. Y bueno, pasa esto. Y esta es la figura típica de una parábola. La que tiene x cuadrado positivo tiene el eje x que corta las ramas. Los vértices de la hipérbola 6 están en el eje x. La otra que estaba por acá abajo, la que tiene y cuadrado positivo, era la que yo intenté dibujar primero porque los vértices están en el eje y. Ustedes se tienen que acordar de memoria o explorando. ¿Ok? ¿Qué recurso usé acá? De alguna manera bajé del plano a la recta. Cuando puse igual a 0, estaba pensando en esta recta. Cuando puse igual a algo, no sé, igual a algo, estaba pensando en esta recta. Si pongo igual a algo y lo dejo fijo, estoy pensando en una recta para x. Entonces, ese recurso es bajar la dimensionalidad, bajar del plano que es dimensión 2 al espacio que es, a la recta que es dimensión 1, siempre nos ayuda. Y lo digo ahora porque más nos va a ayudar todavía cuando estemos en el espacio con dimensión 3 y pensemos en un plano que bajamos a dimensión 2, donde vamos a usar todo lo que aprendimos en el plano. ¿Ok? Entonces, típicamente, una ecuación en dos incógnitas. Voy a dejar por acá arriba. Una ecuación en dos incógnitas, como decía acá. Se puede escribir muy en general como que alguna expresión, no sé, cualquier letra, f mayúscula, que depende de dos variables, x y, es igual a 0. ¿Por qué pongo 0? Bueno, porque si hubiera algo a la derecha y algo a la izquierda a la derecha, siempre lo de la derecha lo puedo pasar a la izquierda, lo puedo volar a 0. Es una forma que usan los libros para decir una ecuación cualquiera en x y. La solución, uno espera que sea una curva en el plano. Esto que les digo es fundamental que se lo graben, no se lo mezclen. Si uno trabaja con una ecuación en dos incógnitas, está pensando en el plano, x y. La solución típicamente es un conjunto de puntos que es una curva. O, no sé, dibujamos varias recién. O es una recta como ahí arriba, o es una parábola, o es una circunferencia, o es una elipse. Perdón, ya que salió chueca, vamos a hacerla acá o acá, donde quieran. Curvas. Curvas son conjuntos recortados del plano donde uno se puede mover no para cualquier lado, sino siguiendo la curva. Se dice que son conjuntos de dimensión 1, porque en cada lugar nos movemos en una dirección, avanzando o retrocediendo por una dirección. Entonces, en general, rescato funciones en dos, ecuaciones en dos incógnitas. Cuando miramos la solución, suelen ser curvas en el plano. En general o casi siempre. No siempre, porque podemos pelearnos con una ecuación que cuando vamos a resolverla, a buscar las soluciones, no tiene ninguna solución. Por ejemplo, la cuadrática hace un rato. X cuadrado, la que está... ¿Se me borró la circunferencia? No, perdón, acá está. La circunferencia. Si nos dicen x cuadrado más y cuadrado igual a menos 1, opa, algo al cuadrado es positivo, no puede nunca sumar menos 1. Entonces la solución, ¿qué sería? El conjunto vacío. No encuentro ningún punto que cumpla la solución. No encuentro ningún punto que sea solución. No encuentro ningún punto que cumpla con la condición que me da la ecuación. Ahí está. Y si no encuentro ningún punto, chao, no hay curva.
Entonces tenemos casos en que tenemos que averiguar si hay curva o no hay curva. Pero cuando haya va a ser una curva. Avancemos un poquito y ya los dejo trabajar con el texto. Página nueva para trabajar en 3 dimensiones. En R3. R3 es el nombre que le damos al espacio. Cartesiano, o por ahí decimos que estamos trabajando en 3 dimensiones. Es lo mismo. Bueno, estamos trabajando en 3 dimensiones. Estoy pensando que las cosas son... Los objetos matemáticos viven en el espacio. Que me imagino con ejes cartesianos para ubicarnos, que imagino que son puntos, eventualmente flechas, vectores entre 2 puntos. Los puntos tienen 3 coordenadas, digamos x y z. Entonces, si yo tengo una ecuación en 3 incógnitas, una ecuación en 3 incógnitas es algo de la forma, mira, una expresión que dependa de 3 letras, x y z, igual a algo, y si había algo lo paso a la izquierda y me quedo con un 0 acá. Por ejemplo, x más y menos 2z igual a 0. Decimos que es una ecuación lineal en x y z. Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Es una ecuación cuadrática en 3 incógnitas. Por ejemplo, x cuadrado más y igual a no sé, x cuadrado menos y igual a 0. ¿Qué pasó acá que no está z? El contexto nos dice que estamos trabajando en el espacio. El contexto nos dice que existen x, existe y, existe z. La ecuación que no tiene z nos dice que z no importa, que z queda libre. No quiere decir que no haya z. Si estamos en el espacio, hay x, hay y hay z. Insisto con esto que a veces confunde. Si z no está en la ecuación, quiere decir que z es libre, que valga lo que quiera. Entonces, ¿qué graficamos como soluciones? Las soluciones de este tipo de problema es un conjunto de puntos x y z, un conjunto de ternas de números x y z, que para visualizar son puntos en el espacio, tales que cumplen una condición, y la condición es la ecuación. Por ejemplo, vamos a poner la genérica, f mayúscula de x y z igual a 0. Y cuando voy a dibujar esos puntos, y bueno, son puntos en el espacio. ¿Qué tipo de conjunto en el espacio formo cuando tengo una ecuación en 3 incógnitas? Típicamente describen superficies en el espacio. En R3. Superficies. Y se van a acostumbrar con los ejemplos. Les cuento para que lo vayan rescatando del texto. Una ecuación lineal en 3 incógnitas, cuando grafican encuentran un plano. Y tenemos que entender muy bien los planos en el espacio. Así como para análisis 1 era muy importante entender las rectas en el plano, porque nos hablaban después de la dirección tangente y de cómo ubicar curvas y la inclinación y el significado de la derivada. Bueno, en nuestro curso va a ser muy importante, fundamental, entender planos en el espacio, que nos van a hablar de muchas cosas, tipo derivadas parciales, gradientes, dirección normal, dirección tangencial, etcétera, a una superficie típicamente curva. Los planos son los que nos ayudan a verla. ¿Qué plano es? ¿Cómo está inclinado? Hay varias mañas para hacerlo, van al libro. Esta ecuación cuadrática en x, y y z, con este lado positivo y coeficientes 1, es la ecuación de la esfera. De la esfera como cáscara hueca, ¿ok? Es una esfera. Una esfera en este caso centrada en el origen y de radio 3. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Es el conjunto de puntos que distan del origen una distancia r.
entonces van a dibujar la esfera. Ahora intento unos dibujitos. Esta ecuación que no tiene z, primero se dice que es un cilindro de eje z. O sea, uno la puede dibujar en el plano XY, ahí en la pared del fondo, y después la repite para cualquier valor de z. Total, z no importa. Sirve para z igual a 0, para z igual a 1, 2, 3, negativo. Entonces uno dibuja en el plano XY y después trae el dibujo para adelante y para atrás y se dice que escribe un cilindro. Cilindro no quiere decir un tubito. Por ahí, para que no nos confundamos, es una superficie cilíndrica. Quiere decir que se puede dibujar en un plano y después arrastrarla. Un recurso es dibujarla en el plano XY, como si tuviéramos z igual a 0. Eso lo voy a hacer con más cuidado. X cuadrado más y cuadrado, mezclo los colores. No, perdón. X cuadrado menos y igual a 0. Primero, no tiene z. Oh, perdón. No tiene z, está a la vista. Yo quiero anotar que z es libre. Por ejemplo, si ponemos z igual a 0, ¿qué quiere decir poner z igual a 0? Que estamos en el plano XY. Voy a traer el dibujito acá, que estaba allá arriba. Rapidito. Estamos en la pared del fondo. Si z es 0. Pero es un ejemplo, porque después z puede ser 1, puede ser 2, etc. Si z es igual a 0, ¿qué laburamos acá? Bueno, déjenme darle forma. Y igual a x cuadrado tengo, ¿cierto? Ah, sí, es igual a x cuadrado. Esto es una parábola súper conocida. Vamos a poner en verde. Es esta parábola, la canónica, dibujada en el plano XY. Ups, allá al fondo. ¿Y qué pasa si ponemos, no sé, z igual a 1? Lo mismo. Parábola con puntos coordenadas. Son puntos x y z. Donde la parte XY cumple el dibujito de parábola. Y la parte z es cualquiera. Quiere decir que entonces también tengo una parábola con z igual a 1 y con z igual a 0,5 o todo lo que hay en el medio. Y entonces, si muevo estas parábolas a lo largo del eje z, dibujo una superficie cilíndrica cuyo corte con el plano XY es una parábola. Entonces, ¿cómo dibujamos esto? Bueno, hacemos el corte primero, trabajando en el plano XY, y después lo movemos. ¿Qué queda como dibujito? Bueno, hay que darse maña para dibujar, pero digamos que nos quedó algo tipo los dibujos lo mejor posible, pero no técnicamente perfectos, más bien intuitivamente perfectos. O sea, intuitivamente entendidos. Si en el plano XY puedo dibujar una parábola y la puedo llevar para adelante y para atrás en el eje Z, ¿qué me queda? Bueno, una superficie, por supuesto que sigue la parábola, ¿no? Pero corto las ramas a esta altura, tipo una canaleta. Y lo que vemos lo dibujamos lleno y lo que no vemos lo dejamos punteado. Entonces vemos cortes de la canaleta. Si tengo esta lámina acá adelante, lo que me deja ver lo pongo lleno, lo que no me deja ver lo pongo punteado. Tenemos recursos para dibujar con GeoGebra, espero que ya lo conozcan, donde ya automáticamente hace los sombreados para que se imaginen lo que está adelante, lo que está atrás, etc. Pero bueno, es el primer ejemplo que les cuento de una superficie más bonita, o sea, más divertida que un plano. Plano es divertido, pero se los dejo a ustedes. Entonces tenemos distintos tipos de superficies asociadas a ecuaciones en tres incógnitas. Si falta una, está buenísimo porque son cilindros, se manejan en el plano y después los mueven. Si están las tres, habrá que trabajar con las tres. Todo lo que sea cuadrático en X y Z tiene superficies que llaman cuádricas, y ustedes van a tener que aprender a distinguirlas usando el libro, diciendo, si están las tres presentes o no están las tres presentes, las tres incógnitas X y Z. Si están las tres al cuadrado, o hay dos al cuadrado y una lineal, o una al cuadrado y dos lineales. Si están todas al cuadrado, pero algunas con signo más, otras con signo menos, o todas con signo más. Esas son las señales del tipo de
superficie que van a dibujar. Entonces van a tener que leer y van a tener que imaginarse las cuádricas, que son las superficies asociadas a ecuaciones cuadráticas en X y Z en el espacio, entre las cuales tenemos esfera. Le decía superficie, no una bola maciza, sino la cáscara de la esfera. Tenemos elipsoides. Tenemos hiperboloides. Tenemos paraboloides. Obviamente los nombres tan parecidos a elipse, hipérbola y parábola. ¿En qué se parecen? Miren en el libro, ya les cuento. Si uno hace cortes, por ejemplo, tengo una esfera. No, tengo un elipsoide. Un elipsoide es como un huevo. Digamos. ¿Sí? ¿Qué pasa si hago un corte horizontal de este huevo? Un corte. Una traza, va a decir el libro. Y va a cortar por ahí. ¿Qué forma tiene el corte? Tiene forma de elipse. En el plano verde. Entonces el elipsoide es una superficie en el espacio que si lo corto con planos, los cortes me dan elipses. Los hiperboloides tienen cortes que son hipérbolas, los parábolas tienen cortes que son parábolas. La esfera tiene cortes que son circunferencias. ¿Sí? Bien, les di la pista de cómo organizarse. Y tenemos las superficies cilíndricas. Que son básicamente cónicas en un plano desplazadas a lo largo de un eje. Por ejemplo, una superficie cilíndrica puede ser, por tirar un dibujito, no sé, me tocó que Y no está en la ecuación. Entonces dibujo en el plano XZ. ¿Qué me tocó dibujar en el plano XZ? Una elipse. Buenísimo, yo trabajo en el plano, tranquilo. Ustedes sabrán de plano, primero hay que aprender eso. Ahora después que dibujas la elipse, la superficie cilíndrica que no tenía Y en la ecuación, se dibuja como un tubo de sección elíptica. No es una circunferencia, ahí es una elipse. Y bueno, entonces este lo hago punteadito, tic, 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 porque está atrás. ¿Sí? Bueno, se me fue la prolijidad. Ya se me ensucia. Pero el secreto de las superficies cilíndricas es trabajar en el plano de las dos variables que están en la ecuación y después arrastrarlo a lo largo de la variable que no está en la ecuación. Esta, para dejarlos, podría ser x cuadrado sobre 4 más y cuadrado igual a 1. Una ecuación en x y z, más z cuadrado. Una ecuación en x y z donde y no está. Entonces trabajo en el plano xz, abajo. En el plano xz lo laburo, estudio elipse y sé que es una elipse. Sé que tiene semieje 2 en el eje x, semieje 1 en el eje y, en el eje z, y después, bueno, la arrastro para arriba y para abajo y genero la superficie. Bueno, guía de lectura del capítulo 1 del libro. Vuelvan al libro, laburen 1,1, 1,2 por coordenadas, laburen 1,5, que son... Bueno, hay una parte acá que es ecuación vectorial de la recta. No va. La ecuación... esta por ahí todavía no. El 1,6, planos, que son superficies en el espacio. ¿Cómo se hacen planos en el espacio? Y otras superficies cuádricas que les conté recién y cilíndricas que les conté recién, lo pueden mirar. Manejo de coordenadas y ecuaciones cuyas coordenadas representan puntos. Dejamos para la próxima, cuando nos veamos, el trabajo de vectores y la parte de rectas en el plano del espacio que se hace usando vectores. Listo por hoy. Estamos trabajando, el curso ya empezó. Éxito y nos vemos pronto.